Los habitantes de San Martín van a saber muy bien de lo que estoy hablando y aquellos que siguen mi trabajo periodístico desde el tiempo que lo inicié también. Y espero que aquellos que tienen cierta memoria puedan llegar a relacionar lo que yo estoy diciendo con lo que está pasando ahora. El 8 de marzo del 2000, apenas 4 meses de su asunción, en el año 1999, Ricardo Iboscus tuvo que sufrir en su secretaría privada, en su despacho, en la sala de situación, el destrozo de ese ámbito de trabajo, producto de trabajadores municipales que se sentían agraviados, maltratados por la actual gestión municipal. Ese momento fue realmente impactante porque además los municipales raliados de la gestión, yo trazo relación a aquellos municipales raliados con los estatales raliados de la gestión nacional de hoy, estaban acompañados fuertemente por el Partido Justicialista de aquel entonces, que también había sido raliado del gobierno municipal como fue raliado del gobierno nacional el cristinismo y el kirchnerismo. ¿Me sigue? Municipales, empleados del Estado Nacional, ex gobierno nacional, nuevo gobierno. Entonces, los municipales destrozaron el despacho de Iboscus, aduciendo de que lo habían dejado en la calle. Ahora, los habían dejado en la calle ¿por qué? Porque fraguaban certificaciones educativas que le permitían tener hasta un 30% más de salario, es decir, decían ser universitarios tipos que no habían terminado la primaria, no le pagaban las defunciones a los deudos de los empleados municipales porque se habían tragado toda la plata de lo que tendrían que haber pagado como seguro de sepelio, inventaban un coseguro médico por supuestas prestaciones médicas que nadie recibía, solamente lo recibían unos 50 o 100 empleados municipales vinculados con ese sindicato municipal. Ahora creen que nosotros nos olvidamos, no nos olvidamos. También en aquel momento se fraguaban facturas y había cientos o miles de ñoquis, personas que decían que iban a trabajar y no trabajaban. Estos le rompieron el despacho Iboscus. A su vez, en aquel momento apareció el escándalo de Gualtieri, o casualidad, un contratista que la gestión anterior había contratado para tapar los baches del distrito de General San Martín, les había entregado 4 zonas, todas las zonas de los distritos, por una suma de 4 millones de pesos que después con diferentes refinanciaciones se fue a 32 millones de pesos. Y Iboscus no le quiso pagar. Cualquier relación de esta muestra micro para lo macro que está pasando hoy en el gobierno nacional, con empleados estatales que están rezongando porque trabajaban supuestamente y otros miles que no trabajaban, pero que ahora están diciendo que fueron despedidos, por facturas apócrifas, por Fútbol para Todos, que ahora encontramos 2 millones de dólares en una fundación de agremiados de la central que cobija y que trabaja en función de los jugadores de fútbol. El escándalo de Fútbol para Todos, el escándalo de la efedrina, el escándalo de Lázaro Báez teniendo 15 veces las dimensiones de Capital Federal solamente en Santa Cruz, que no es Lázaro Báez. Lázaro Báez es Néstor, y en esto también quiero puntualizar. Néstor y Cristina no permitían que pase nada debajo suyo sin su autorización. Nada. Nada. Si no, hablemos, por ejemplo, con muchos exfuncionarios de Néstor o con amigas personales de Néstor o de Cristina. Néstor, por ejemplo, tenía un cuadernito donde él sabía a quién le tenía que pedir porque él estaba haciendo cosas para él. Entonces quizás que necesitaban una campaña
en Misiones y una persona muy cercana a él tenía el nombre y apellido de la persona a la cual le tenían que pedir los afiches. ¿Por qué? Porque él le permitía hacer otro negocio. Hasta ese extremo llegaba. Entonces Lázaro no se pudo realizar en soledad. Vuelvo a la realidad. Hoy la CGT marcha. Y fue desbordada porque todos se le subieron encima y no pudieron pararla. Y el Frente para la Victoria, que no tenía escenario salvo los tribunales, ahora está marchando con ellos. Ahora, qué increíble, chicos. Revisemos un poquito el pasado inmediato. Eso sí, Macri, dejá de hacer cagada. Dejá de aumentar todo, dejá de decirle que sí a las petroleras, basta. Estoy recaliente, Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Lucas Delfino es un secretario de Asuntos Municipales, es el hombre que mantiene la relación directa con todos los intendentes, aunque gobernadores de todo el país. Es un hombre de extrema confianza de Rogelio Frigerio, el actual ministro del Interior y de Transporte de la Nación. Digo, fue una muestra, ahora yo te voy a ir la contracíclica, vos. Loco, hasta hace 3 meses eran los campeones del mundo y ahora no pegan una. ¿Por qué? No, yo creo que estamos en el ojo de la tormenta, en el peor de los momentos, porque justamente el reacomodamiento de 12 años, de una fiesta que parecía que no iba a tener fin, llegó Mauricio Macri con todo su equipo, con el ministro Frigerio y con una serie de ministros, y estamos en un reordenamiento. Y yo te lo cuento esto desde la gestión. Cada cajón que abrimos encontramos alguna factura nueva por pagar. La obra pública es un desastre, millones y millones en obra pública que no tienen ni un expediente. Entonces, reordenar todo este estado y el descalabro financiero que había, de confianza, pero no hay que pensar la confianza solamente como las inversiones extranjeras, de confianza en los argentinos para volver a invertir en la Argentina. Y hay que entender que toda esa plata que hoy vemos que está en tierras enormes de la Patagonia, de Uruguay, es plata que no fue para solucionar problemas concretos de la gente, es plata que no fue para la obra pública, para las rutas, para los puertos. Vos fíjate que en los últimos 12 años había crecido el gasto del Estado hasta lugares inimaginables, pero cada vez teníamos menos Estado. Te digo vos, como un vecino acá de la provincia de Buenos Aires, cada vez tenía menos salud, menos seguridad, más problemas de infraestructura. Y más narcotráfico. Más narcotráfico, menos presencia policial. Fueron 12 años donde se creció tanto el gasto del Estado que pensamos que íbamos a tener más Estado, que sin lugar a dudas no viene así. Lo que hoy nosotros entendimos es que cada peso vale y que cada peso hay que cuidarlo. Y de esa manera es que estamos trabajando. ¿Por qué si cada peso vale, como decía Leo Grosso, y a esto le doy la derecha, le sacaste la retención a las mineras? ¿No trabajaste mejor el tema de las retenciones agropecuarias? Porque sabías que ibas a necesitar plata. Bueno, pero a ver, los recursos están y hay que ubicarlos bien. Lo que nos desvela es la generación genuina de puestos de trabajo. Para eso estamos trabajando. 1,5 millones de personas ingresaron al Estado en los últimos 12 años. 1,5 millones de personas. Vos pensás que eso es enorme, un gasto enorme. Y vos me vas a decir, che, pero había gente que trabajaba más, menos. Lo que hay que entender es que tenemos que tener un Estado eficiente que genere empleo genuino. Y para eso hay que motorizar la economía. Y las medidas que se tomaron fueron en ese sentido. Y después hay algunas que tal vez hay que rever y las revemos, no hay ningún problema. Pero para eso volvimos a generar el debate político. Hoy el Ministerio de Interior volvió a ser un lugar político donde vienen los gobernadores, vienen los secretarios de Hacienda, vienen los intendentes. Me tocó coordinar el almuerzo de Mauricio Macri con los 24 intendentes de las capitales, un hecho inédito para la historia argentina. Tuvo que venir Macri como con su anterior gestión de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para plantear el tema del federalismo en la Argentina. Yo te digo, estoy viajando por todo el país, nos reunimos con todos los intendentes, estamos reactivando la obra pública en todos los municipios. Se terminó... La institucionalidad, el tema es este. A ver, después de 12 años de maltrato kirchnerista a las instituciones, uno necesitaba que las instituciones sean respetadas, por más que lo ocupe Drácula o que lo ocupe María Teresa de Calcuta. Son instituciones, hay que... Bueno, ahora bien, este tema de la institucionalidad, del diálogo, aquello que se le reclamaba a Cristina y a Néstor, que nunca ejecutaban, que iban y te apuntaban con el AFIP o con la cadena nacional,
La gente ya se olvidó de eso. Es como si fuera algo que nos hubiera pasado hace 20 años atrás y hoy lo que le reclaman a Macri es, che, loco, no me aumenté más. Yo sabía que estaba pagando nada por la luz o por el gas. Pero esto, me mataste, chabón, todo junto. Pero yo entiendo y te reitero que nosotros nos hacemos cargo del problema. Ahora es muy interesante ver diputados, intendentes del Frente para la Victoria que hablan de inflación, hablan de problemas de infraestructura. Digo, se le fue la amnesia de 12 años que no se hablaba de ciertos temas. Que iba a pasar No, pero a ver, pero está muy bien, está muy bien. Ellos no se hacen cargo nunca, no se hicieron cargo de Menem. Vos tenés que entender esto. No se hicieron cargo de Menem. No se hicieron cargo de la hiper de Dualde ni de aquella situación que explotó el conurbano y que hizo que volteara de la Rúa. No se hicieron cargo de 12 años de devaluación permanente ni del 29% de pobres e indigentes después de 10 años ganados. No se van a hacer cargo nunca de eso. Pero por eso te digo, nosotros nos hacemos cargo. Y lo ¿Pero reconocemos. por qué te tenés que hacer cargo vos? No, nos hacemos cargo de estos 4 meses. Y decimos, hay inflación, es un problema. Y no es que lo digo yo, sino que lo plantea el presidente. Y estamos trabajando para bajarlo. No es que decimos, antes era, hay fiebre, iban y rompían el termómetro y decían, no hay más fiebre. Digo, acá nosotros decimos, no, estamos trabajando para bajar la inflación. Lo que tenemos que entender, que 12 años de un descalabro gigante no se solucionan en 3 meses y medio. Es difícil y hubo medidas impopulares, totalmente. Y nosotros que venimos más de la política, seguramente nos hubiese gustado dar otras noticias, pero son cosas, se hizo lo que había que hacer. Y en los próximos 2 meses se va a comenzar a ver drásticamente cómo baja la inflación, cómo se recupera el empleo genuino, cómo la obra pública va a tener un rol central, pero la buena obra pública que se ejecuta, la obra pública que no la de Joclender, no la de Lázaro Báez, obra pública que las casas se concretan, que las rutas están, que se solucionan los problemas hídricos. Yo te digo, estuve recorriendo Entre Ríos. Ahí vos decís, ¿dónde estuvo el Estado? La provincia de Buenos Aires, ¿dónde estuvo el Estado? A ver, María Eugenia Vidal anuncia obras. A ver, ¿qué te decían los intendentes? No me des cloaca, no me des agua corriente, la gente no lo ve eso. Dame el túnel, dame el puente y dame el asfalto. Y dame las luces y dame la plaza. Y ustedes empezaron al revés. Empiezan por las cloacas, por el saneamiento del río Luján. Vas a ver que cuando no se inunde más el Luján, como pasó con la ciudad de Buenos Aires, te van a empezar a demandar otras cosas porque eso no se ve. Pero Ale, a ver, acá hay que tomar una postura clara para la política. O gobernás para la próxima elección o gobernás para la próxima generación. La postura nuestra y la postura del presidente Macri y el ministro Frigerio es gobernar para los próximos 20 años. Después vos me vas a decir, pero electoralmente tenés que ganar la elección del año que viene por la provincia de Buenos Aires, es importante, seguro. Pero acá hay una decisión clara. Los últimos 12 años vivimos constantemente atando con alambre para ganar la próxima elección. Teníamos una relación tóxica, que vos lo sabés muy bien, de muchísimos intendentes con el gobierno nacional, donde lo tenían preso por 10 cuadras de cordón cuneta. De eso venimos. Si nosotros nos planteamos el lineamiento... Pero son esos mismos intendentes que hoy van a marchar. ¿Seguro? Y que vos convocaste o convocás cotidianamente a tu ministerio para resolverle los problemas. Pero nosotros los problemas se los solucionamos a la gente, no al intendente. Al intendente le ganaremos el año que viene o el 2019 electoralmente cada uno de sus distritos. Yo lo que digo es que hoy del gobierno nacional queremos terminar con los problemas hoy de derechos básicos, de vivienda, agua y cloaca. Y vos decís, che, pero no te va a llegar a pagar electoralmente. Digo, no importa, pero alguien tiene que comenzar a cambiar la lógica que tenía la política en los últimos años de que teníamos que estar gobernando para lo inmediato. Y se está haciendo. Y hoy las medidas que se tomaron seguro son impopulares, pero se está pensando en lo que viene y lo que viene es muy bueno. La Argentina recupera la senda de la normalidad, de la confianza, de que van a realmente venir muchísimos capitales donde va a haber mucho trabajo genuino, donde se van a revalorizar valores que hoy se han perdido. Yo te digo, el otro día estuve con el Toti Flores, una historia excelente. Sí. Y él dice, yo en los 90 estuve en contra de los planes sociales. Y si mi grupo de gente, que él venía de la metalmecánica, dice, quedamos muy poquitos. Pero nosotros entendíamos que rompía la cultura del trabajo y que era para un momento. Digo, y hoy el Toti Flores es parte del gobierno de Cambiemos. Digo, con esa experiencia, con esa historia. Entonces, los que dicen que defendieron a los más necesitados y a los más vulnerables, dejaron un 30% de pobres y dejaron una situación social extremadamente delicada.
¿Están desatando la bomba esta que se anunció? No. Yo no lo creo. Y cuando vos ves el respaldo, te digo en serio, de los gobernadores en general, de la gente. No, digo que hoy Macri, ¿qué se hablaba? Que dejaban una bomba, pero presumíamos que la bomba eran medidas económicas que tenía que tomar el futuro gobierno, por ejemplo el cepo, por ejemplo el dólar futuro, por ejemplo el tema de las tarifas. Esos son bombas que ustedes están desatando hoy y están explotando. Muchas llegaron a no explotar, otras lamentablemente explotaron. Digo, lo del cepo, fíjate cómo era. Digo, explota la Argentina. Estuvimos 5 años hablando del cepo y en 20 días logramos desactivarlo. Pero después recordemos lo que decían del gobierno de Macri, recordemos la campaña del miedo que fue hace 6 meses, que decían, va a sacar las asignaciones, no va a haber más planes. No va a haber más planes, no se va a parar la obra pública. Digo, ¿de qué estamos hablando? Va a desaparecer el AFIP. Y fíjate, fíjate que se extendieron la asignación universal por hijo, se tomaron medidas sociales, se sigue trabajando, las cooperativas siguen trabajando, pero con otro norte. Tenemos que tener claro hacia dónde vamos, y nosotros lo tenemos. ¿Es difícil? Es difícil. Y lo afrontamos. Y yo te digo, aparte de ser funcionario nacional, vos sabés muy bien que soy un militante de Hurlingham, soy un vecino de Hurlingham que camina, que recorre, y tengo la demanda de la gente todo el día. A mí no me tienen que contar lo que pasa en el conurbano. Hablando de Hurlingham, Juanchi Zabaleta hizo la campaña que lo llevó como candidato a intendente con toda la plata del gobierno nacional, de Vudú, de todo, digo. Y anunció, por ejemplo, la universidad, que dicen que la van a poner en práctica ahora, en marcha ahora. ¿Llegan? Inició la universidad, está funcionando en algunas escuelas y en el viejo Consejo de Liberantes de Hurlingham. Lo que hay que hacer ahí también es ordenar, porque creo que la universidad fue una gran idea, fue de Víctor Stefanoni, un histórico representante del radicalismo en Hurlingham. Creo que está muy bien la universidad. Lamentablemente se modificaron cuál era su fin, era para una idea más agroindustrial, teniendo en cuenta el INTA de Hurlingham, y al final hasta algunas carreras terminan siendo muy similares a lo de la zona. Lo que hay que hacer, y hablé con el ministro Bullrich, es ordenar los papeles de la universidad, que también hay una serie de, no quiero decir irregularidades, pero de problemas administrativos, para que funcione bien. Yo acá digo, ¿qué más quiero yo como vecino de Hurlingham? Tener una universidad, pero quiero una universidad de excelencia, de gran nivel académico, y que no tenga ningún problema administrativo, que no sea una caja negra, como sabemos que ha funcionado muchas universidades, lamentablemente, en todo el país. La última. Los intendentes, cuando van a verte, dicen, hablan descarnadamente con ustedes, ¿se hacen cargo de lo que pasó o te van con el relato que hoy vamos a ver en la marcha? No, hay un diálogo muy sincero. Muchos vienen de capa caída o sorprendiéndoles el diálogo, cuando algunos fueron muy duros con nosotros. A mí me ha tocado estar con las reuniones de referentes de... ¿Cómo es una reunión con la intendente de La Matanza, por ejemplo? He tenido varias. No, bueno, ella es una persona de diálogo, habla bien. Espinosa es mucho más radical hasta en los planteos, pero se habla de las obras concretas, de qué necesita La Matanza. Y han sido muy duros y son muy duros. Pero eso no quita que nosotros sabemos que La Matanza tiene una problemática que tenemos que ayudar y tenemos que estar ahí. Y que somos socios de los intendentes y queremos que les vaya bien porque las cosas le tienen que llegar a la gente. Digo, después el tema electoral se resolverá en otro momento. Y con respecto, volviendo a Hurlingham, a mí me ha tocado estar en reuniones con el intendente, y yo estoy trabajando para que el agua, la cloaca, las viviendas lleguen a Hurlingham. Hasta estuve inaugurando algunas viviendas y también participó el intendente. Es otro momento. Vos recordás lo que sucedía antes, donde se inauguraba un hospital, iba a bajar el gobernador y no invitaban al intendente. Digo, pues venimos de ahí. Hoy gente que pide institucionalidad extrema, antes fueron unos... Inauguraban el UPA de Hurlingham y no invitaban al intendente Acuña, porque estaba participando del Frente Renovado. Pero que digo, aparte de la municipalidad de Lupa quedaba 20, 30 cuadras. Yo creo que es importante tener diálogo, acompañar en las cosas que haya que acompañar, y yo en Hurlingham voy a estar marcando la cancha, las cosas que no esté de acuerdo, y colaborando con lo que pueda y toda obra del Estado Nacional para llevarla adelante. Creo que lamentablemente en estos 4 meses hubo muchas medidas estéticas en Hurlingham, pero no cambió nada de fondo, y que Hurlingham estos 4 meses son más de continuidad que de cambio. Lucas, gracias. No, un gusto charlar con vos. Un instante, continuamos con Sentido Común.
Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Transportes Olivos recomienda: saque los residuos de su domicilio en bolsas cerradas a las 19 horas de domingos a viernes. Una ciudad más limpia es nuestro compromiso y el de todos. Transportes Olivos, al cuidado del medio ambiente y el entorno urbano, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Adherite ya al nuevo plan de pagos de tasas municipales del municipio de Tigre y obtené hasta un 70% de reducción de los intereses. Pagá al contado o en 3 cuotas y obtené una reducción adicional. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Ya comenzó nuestro plan de vacunación. Ahora empezamos por embarazadas y niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Conoce más sobre el plan anual de vacunación gratuito en gba.gov.ar/vacunación. Buenos Aires, provincia. Continuamos con Sentido Común, este es el último bloque. Hay una alerta en Ballester porque algunos están intentando armar una movida nocturna similar a la que pasa en San Martín, donde lamentablemente sigue habiendo bares, confiterías, lugares que están acondicionados para funcionar de una manera, pero en algún momento aparece la música y empiezan a bailar. Esto lo quieren hacer de manera acotada, los fines de semana, pero algún vecino ya se enteró y empieza a poner la voz de alerta. Así que nosotros propiciamos esa voz de alerta. Lo que me pareció espectacular fue la movida que hicieron con los libros, con este tema de permitir que todos nos integremos un poquito más a otro pasaje de nuestra cultura general, como lo es el tema del libro, de estar presente, de tenerlo a mano. Me parece buenísimo lo que hizo la Municipalidad de General San Martín en ese aspecto. Hablando de municipios, estuvimos dialogando con quien formalmente quedó como vicepresidente del Partido Justicialista Nacional en representación de los intendentes bonaerenses. Estoy hablando del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Un intendente de Malvinas Argentinas que llegó a un municipio luego de 20 años de gestión de Jesús Carilino. Y claro, se tiene que poner a punto, no solamente el gobierno nacional o el provincial tienen 4 meses. Leonardo Nardini también lo tiene en Malvinas Argentinas. Y así nos lo explica. En el municipio de Malvinas Argentinas, teniendo en cuenta que se cambia una postura y una manera después de 20 años de gestión, desde que existía la creación del municipio de Malvinas, y con cosas muy buenas que está viendo la gente en estos escasos 120 días, ¿no? Ayer nos tocaba justo entregar con comerciantes lo que eran habilitaciones, 123 habilitaciones, algunos dirán qué pocas, y en realidad son muchísimas, teniendo en cuenta que antes no se entregaba ninguna, gente que me comentaba y la verdad que muy contenta, ¿no?, de poder regularizar. ¿Por qué no se entregaban? Porque todo era mucho más... Era un método de presión que se tenía, ¿no?, sobre el comerciante, que muchas veces después, cuando venían las campañas políticas, lo obligaban a poner un cartel de la gestión anterior, muchas veces el miedo de que uno no se pueda acercar a llevar una propuesta diferente y también de no transparentar lo que era la gestión pública, ¿no? Hoy
teniendo en cuenta esto, en el acto de ayer de entrega de habilitaciones, yo le decía a los comerciantes que nos ayuden a transparentar la gestión. Y esto se hace a través de la participación ciudadana. Ellos juegan un rol muy importante en nuestra sociedad, en la sociedad malvinense, en donde nosotros tratamos de fortalecer lo que es el comercio local, porque no solamente hay que cuidarlo, sino también hay que tener en cuenta que hay muchos vecinos de acá de Malvinas Argentinas que tienen trabajo y bueno, teniendo en cuenta la situación que se está llevando adelante en el país, obviamente hay que cuidarlo más que nunca, ¿no? ¿Cómo se hace para trabajar con un gobierno provincial y un gobierno nacional de diferente extracción política y de diferente procedencia? ¿Cómo hacen ustedes para articular, teniendo en cuenta también que durante 10 años se discutió mucho esto de no hablar con el que está en el otro lugar? Son metodologías. Yo la verdad que yo me propuse algo. Lo que pasaba antes, que la gestión anterior muchas veces no congeniaba políticamente con el gobierno provincial y nacional, se la pasaban en meras discusiones que en realidad no ganaba ni uno ni otro, terminaba siendo perjudicado el vecino de Malvinas Argentinas, nuestros conciudadanos. Hoy, más allá del resultado electoral, que ya está, la gente ha votado democráticamente, yo me comprometí a articular